Bienvenido a la reflexión sobre la reforma laboral aprobada anoche en la Comisión Cuarta del Senado. Falta la plenaria en donde la diluirán más. Es decir, cada vez van a presentar una reforma que se aleje del objetivo de recuperar los derechos de los trabajadores que se han ido perdiendo gradualmente, como sucede con los cambios malintencionados. En mi condición de médico y de estudioso del cerebro, que fue el órgano que más me apasionó en estudiando medicina, me ha interesado mucho la historia del trabajador más que del trabajo. Cuando conocí que hace 2.5 millones de años el Homo habilis creó la primera herramienta, pensé, ese fue el primer trabajador de la historia. Pero como lo he mencionado aquí, también en otras reflexiones, llevamos, cuando nace el trabajador y el trabajo en sociedad con la revolución de la agricultura, nacimos esclavos. ¿A quién se le ocurrió esclavizar al trabajador? No lo sabemos, pero eso se les volvió un hábito hasta hace apenas 200 años. Y pronto dedicaré una reflexión a la esclavitud porque realmente molesta que haya personas que quieran dejar ese tema en el pasado. Una cosa es la esclavitud como norma y otra cosa es la mentalidad del esclavista que creó la esclavitud. Esa mentalidad sigue viva y será posiblemente eterna en esta especie. Bien. Después de la esclavitud, que como digo apenas hace 200 años termina desde el punto de vista de como norma, se logró la conquista del empleo. Y digo conquista porque fueron luchas del siglo XIX duras de los obreros, de los trabajadores, intelectuales, líderes políticos. Ninguna élite, ninguna clase dirigente del mundo le ha regalado un derecho a los trabajadores. Los derechos que se conquistaron fueron producto de mucha sangre derramada, de mucho dolor. Bien. En Colombia y en muchos países, pero en Colombia, el empleo se comenzó a destruir, esa figura que une al trabajador con unos derechos conquistados. El empleo es la figura que lo une a esos derechos. Ese empleo se comenzó a destruir con la reforma laboral del presidente Gaviria. Luego el presidente Uribe, con alguna pirueta que no recuerdo, pasó la jornada nocturna a comenzar desde las 10 de la noche. Todo con el cuento ese diario de la competitividad. Algún día en un futuro estudiarán la competitividad de Colombia a ver si el quitarle derechos a los trabajadores es igual a competitividad. Ya ni ellos lo creen, yo creo. Pero el punto que me llama la atención del día de hoy es que los medios de comunicación, que ya sabemos a quiénes pertenecen, están entrevistando a cuanto líder gremial hay para crear el clima de discusión, con esas discusiones en el Senado, de que la reforma laboral hay que diluirla un poco más, porque ya amenazan con despidos. Ya están, ese es su único argumento, amenazar con despidos. ¿Qué hicieron hoy todos? Si hay una excepción,
lo destacaría, por supuesto. Se fueron a mirar sus hojas de Excel a ver cómo afecta sus números de las organizaciones. Y especialmente ese último renglón, el de las utilidades. ¿Es sensato? Sí. Es el trabajo del gerente financiero o administrativo, no hay duda. Pero en un país tan obscenamente desigual, horrorosamente desigual, ¿cómo es posible que hoy no entrevisten también a los trabajadores? ¿Ha escuchado usted a una entrevista a un obrero de la construcción, de una fábrica, de un parqueadero, de un centro de salud, de una escuela, del campo? ¿Cómo viven ellos con el dinero que ganan? ¿Y cómo vivían sus padres cuando la jornada laboral empezaba a las 6 y cuando tenían empleo? Cuando había empleo, les han preguntado a los trabajadores jóvenes de hoy que cuando se sientan a la mesa con sus padres o abuelos, ellos, los abuelos, les cuentan que en su época había empleo, estabilidad, derechos. Les han preguntado estos medios de comunicación con ese derroche de señales desde todo el país, pero no, se concentran en quienes van a perder un poco. Insisto, en un país tan obscenamente desigual, ¿cómo vamos a empezar a ser menos desiguales? Por lo menos desiguales. No digo iguales porque la igualdad absoluta no existe, pero es una decencia nacional. No es posible que el trabajador hoy ni siquiera se lo escuche. Solo a quien lo contrata y piensa que no va a seguir ganando lo que quiere ganar y acumular y acumular y acumular. Eso no es un pueblo civilizado. Muchos países tienen este mismo problema, pero el nuestro parece ser que es de los más graves. Acuérdese usted que esta reforma laboral de anoche, aprobada diluida, fue por miedo a las marchas del 1 de mayo en apoyo a la consulta popular. Las élites, las clases dirigentes siempre en la historia se movilizan por el miedo. Y digo se movilizan es porque rápidamente, mire, en esta semana, como si se hubieran tomado una bebida energizante, sacaron una reforma laboral que habían hundido sin leerla. Es que hasta ellos mismos con esa forma de trabajar se delatan. ¿Qué los animó a sacarla tan rápido? Pues el miedo que les dio quienes salimos a marchar el 1 de mayo. Las multitudes. Es lo único que los mueve. De resto, los gobernantes son pasivos. Se dedican a pasar sus periodos presidenciales y en el Senado haciendo favores a los grupos poderosos y no más. Por eso es que se crea la desigualdad. ¿O es que, o quién hizo a Colombia tan desigual como es hoy? Se hizo sola. Así, de repente, los gobernantes del siglo XX se despertaron de un momento a otro y encontraron un país desigual. No, esa desigualdad tiene que comenzar a eliminarse. Y esta es una vía, una de las vías. Y si tienen miedo, no crean que Gustavo Petro es el último de los candidatos que está con los pueblos. Encontraremos otros y seguramente muy pronto también. Y para llegar al Senado y la Cámara el año entrante. Así es que la consulta popular debe seguir para seguir apoyando esta transformación y las marchas tendrán que seguir, por supuesto, porque es la manera como los pueblos en la historia se manifiestan.
Así es como se manifiestan. Ya ve usted que ni un micrófono le han puesto a los trabajadores de Colombia hoy para que cuente su realidad. Hasta la próxima.